Gobierno Nacional sí tendrá derecho a reclamar la reparación integral en el juicio en caso Odebrecht tras la salida de la Procuraduría. Consejo Nacional Electoral aprobó la papeleta para la consulta popular. Gigantesco deslave en la escombrera del Troje deja media capital sin agua potable. Una persona está reportada como desaparecida. Quito celebra sus 483 años de fundación. En lo internacional, Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Además, evacúan a más de 200.000 personas tras ola de incendios forestales en California. Muy buenas noches, amigos televidentes y lectores, bienvenidos a una emisión especial de su informativo El Comercio TV Estelar, porque estamos con una maravillosa vista de la capital de la República, desde Lichindía, el Palacio de Cristal, festejando a la Carita de Dios. Aquí iniciamos. Este es Quito, luz de América, antaño y tranquilo, con escondidos senderos, capital de todos. Ciudad de leyenda y tradición, llena de misticismo en cada rincón. Quito baila al ritmo de un pasillo. Quito es un trocito del paraíso terrenal. Quito, te saludo con amor. ¡Viva Quito! Y desde el Palacio de Cristal les contamos que este 6 de diciembre la capital cumple 483 años de fundación española. Propios y extraños festejan a la Carita de Dios, ¿pero por qué? Le contamos la maravillosa historia de esta ciudad que se roba el corazón de todos. Una ciudad moderna y colonial, así es Quito, con una rica historia que se remonta a la llegada de los colonizadores al Imperio Inca, que estaba envuelto en una guerra civil provocada por la pugna de poder entre Atahualpa y su hermano Huáscar. La conquista de la ciudad, conocida como Luz de América, fue motivada principalmente por el rumor de que en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa. Fue entonces que un 15 de agosto de 1534 se formaron dos expediciones. Cuando el grupo que encabezaba Diego de Almagro llegaba con el interés de conquistar el norte del imperio de los incas, llamado el Quito, y se encontraron con una novedad. Había otro grupo de españoles que estaban avanzando desde Bahía de Caracas, con el mismo propósito, comandados por Pedro de Alvarado. Es entonces que ante el panorama, apurados hacen el ejercicio de la fundación de la ciudad con el nombre de Santiago de Quito, a las orillas de la laguna de Colta, cerca a Riobamba. Que es un ejercicio legal, llenan una acta en donde se establecen las primeras autoridades y se señala que por cuestiones de fuerza mayor no se está haciendo este ejercicio en el espacio de Quito, pero que cuando sea posible se instalará la ciudad en el lugar específico que los indígenas llaman Quito. Varios días después de esto, el 28 de agosto, se funda nuevamente la ciudad con el nombre de San Francisco de Quito. Más adelante este grupo se encuentra con Alvarado y le establece el hecho de que ya habían fundado la ciudad y lo que le proponen es darle una compensación económica. Él acepta y resulta que Diego de Almagro con Pedro de Alvarado regresan y van hacia el Cusco para frente a Francisco Pizarro establecer todo el convenio y quedar todos de acuerdo. Es ahí que se le da a Sebastián de Benalcázar la misión de llegar hacia el sector de Quito para establecer el asentamiento mismo de la ciudad. Y eso ocurre un 6 de diciembre de 1534, que es básicamente el ejercicio legal del asentamiento de la ciudad. Sin embargo, pasó la colonia quiteña el periodo republicano sin un festejo específico por esta fecha. Hasta que en el año de 1959, gracias a la iniciativa del periodista de Últimas Noticias, César Larrea, que lamentablemente hace pocos días falleció,
es que junto con grupos como los Benítez de Valencia y bajo el auspicio de la Alcaldía de Quito, establecen la primera serenata quiteña, y alrededor de eso es que la gente empieza a involucrarse, a interesarse en que el 6 de diciembre realicen una actividad. Desde entonces se festeja la Carita de Dios con eventos tradicionales, como la elección de la reina, el desfile de la confraternidad, las carreras de coches de madera, entre otros. Una ciudad multicolor que acoge a propios y extraños, que nació con 2 parroquias, San Blas y San Sebastián, y se establecieron barrios como el Tejar y el Cebollar, llamados así por sus oficios tradicionales. Uno de los emblemáticos rincones de la capital es Chimbacalle, un pueblo con raíces indígenas. Este barrio es la puerta de entrada al centro histórico de Quito, que el 8 de septiembre de 1978 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin embargo, aparte de sus construcciones coloniales, guarda una identidad gastronómica. Platos como el locro de papa, el seco de chivo, los higos con queso y el famoso canelazo son propios de los quiteños, informó Adriana Rojas. Quito, sin duda, es una ciudad de leyendas y tradiciones. Se ha convertido en un ícono sudamericano por sus programas inclusivos y también por sus sistemas de movilidad. Les tenemos un reportaje al respecto. En 483 años, Quito se ha convertido en una ciudad dinámica y en crecimiento, corazón financiero, comercial y político del país. Sin embargo, su origen es aún más antiguo. En la época inca, era una de las ciudades más importantes de este imperio. Luego de su fundación, esta urbe ha conservado el casco colonial más grande de Sudamérica. Sus iglesias, conventos y monumentos muestran una capital con espíritu libertario. La cultura tan antigua. Mire, usted aquí tiene 10.000, 15.000 años de historia. Y aquí usted no necesita cambiar de identidad para integrarse. Actualmente alberga más de 30 parroquias. Hace más de una década, la Carita de Dios inició la construcción de uno de sus mayores desafíos debido a su estrecha ubicación. Un sistema de transporte público que cumpla con la demanda ciudadana. El que tuvo la idea original, el que lo pensó, fue Rodrigo Paz. Y tanto Yamil Maguad como yo continuamos eso. Yo construí la parte del trole sur, como también la construcción de la ecovía. Allí ya no tuve el dinero, ya comenzó la crisis de fin del siglo pasado, que fue brutal, pero de todos modos me lancé a hacer esa vía que hoy en día sirve a centenas de miles de quiteños. Muchas han sido las obras que constantemente colocaron a Quito como un referente en la región. Cobertura de servicios básicos, proyectos inclusivos e ideas innovadoras que impulsan el cuidado del ambiente son algunos ejemplos. Sin olvidar su moderno aeropuerto, el crecimiento hotelero y la proyección turística. Usted, para ser un gran destino turístico, necesitaba un nuevo aeropuerto. No podía seguir entrando. Era pavorosa la entrada a Quito, se habían caído ya aviones dándose contra los edificios. Entonces, como usted verá, el plan guía, orienta la acción. Cuando yo salí, por ejemplo, Quito era ciudad de 3 noches. Cuando llegué era de 1 noche. El incremento poblacional y el aumento del parque automotor continúan siendo parte de los retos por solucionar. Para el 2019 se espera que Quito cuente con el metro. 8 de las 15 estaciones ya han concluido su obra civil. De igual manera, en paralelo se están fabricando ya los trenes para el metro de Quito. En pocos años, la urbe aspira a ser una ciudad vanguardista, incorporando un moderno sistema de movilidad acorde al imperante mundo globalizado. De llegar al año 2020 con nuestro centro histórico con transporte público, 0 emisiones contaminantes a la atmósfera. Un lugar de encantadores paisajes, diversos rincones, lleno de tradiciones que su gente conserva como el mayor tesoro. Mi relación con Quito es una relación de amor. Son las mañanas soleadas y los paisajes extraordinarios de todos los volcanes nevados que nos rodean. Es el verdor que tenemos siempre frente a nosotros por la presencia del Pichincha. Todo eso serie de elementos, ese sub y baja de las calles, que es característico de la ciudad de Quito. El mirar de las quiteñas, que solo las quiteñas tienen ese mirar muy especial, luminoso. San Francisco de Quito, ciudad milenaria, conjunto de culturas, herencias y esperanza de progreso. Todo aquel que vive en esta metrópoli debe empoderarse de ella, pues los frutos del trabajo tienen siempre una dosis de los avances del lugar donde se habita.
informó Sofía Vintimilla. Quito también tiene un sinnúmero de historias como de sus personajes. La famosa torera o el conocido Evaristo son ícono de la sal quiteña. Les contamos a continuación. Ahora van a ver guambras miércoles, pronto les voy a alcanzar y sabrán cuál es el castigo. Miércoles. Personajes como estos formaron parte de la historia de nuestro Quito de antaño, recordados por sus ocurrencias y sobre todo porque, aunque a veces no estaban tan cuerdos, representaban la identidad de un quiteño de cepa. Este es el caso de Anita Bermeo, más conocida como La Torera y ahora personificada por Valentina Pacheco, que se quedó plasmada en el corazón de la Carita de Dios. Solía recorrer el Quito de antaño durante los años 40, 50, 60, 70 hasta los 80, porque yo soy reina. Mío es el Palacio de Carondelet. ¡Vengo a cobrar la renta! Ella lucía trajes elegantes, aunque viejos, y una gran cantidad de maquillaje para estar a la altura de las damas de la época. Dicen que me quedé en el pasado. No. Otra cosa es sobrevivir la soledad solita, ingeniársela solo con esta. Otro personaje que no muchos recuerdan es el Terrible Martínez, personificado ahora por Mario Ojeda. Él nació en el barrio de La Tola y se caracterizaba por realizar las conocidas voladas, que no eran más que bromas que gastaba a sus conocidos, como esta. Durante una semana entera que comió gratis, porque iba a visitar a las beatas y vestido de cura en Quito, y comió gratis de una semana. Entraba a las casas y hablaba con ellas, les confesaba de sus pecados. De paso se enteraba de todo lo que pasaba en el submundo de la noche de Quito desde entonces. Y comió gratis de una semana. Ese tipo de cosas, esas eran sus voladas. Pero a pesar de ello era muy querido por todos quienes lo conocían, e incluso un hombre político y académico de la época. Era uno de los pocos bachilleres del Mejía bilingües. Entonces el hombre se llevaba con todos los poetas de la época. Y cómo no recordar al famoso don Evaristo Corral y Chancleta. Él fue el personaje más querido que representó Ernesto Albán, creador de las tan recordadas y añoradas estampas quiteñas, que no eran más que una crítica con humor a la política de ese entonces. A mí la única persona que me grita, me trata mal y hasta me pega es mi mujer, señor. Porque ella tiene derecho porque duerme conmigo, señor. Y ya sabe lo que dice el refrán. ¿Quién es tu enemigo? El que duerme contigo. Pero usted no me va a gritar. Usted no es mi mujer. Tiene buena pierna, pero no es mi mujer. Hágame el favor. Su hijo Jorge Albán nos cuenta que el ingenio y gracia de su padre la heredó de su tía con quien pasó su infancia. Y a pesar de ser ambateño, se convirtió en un símbolo quiteño. La persona a la que él le decía mamita, que era su tía, era una persona muy ocurrida, de mucho ingenio. Y estaba rodeado de su hermana y de sus primas, todas mujeres, y entre la tía mamá y él se dedicaban a hacerles chistes a la hermana y a las primas. Tenían una especie de alianza cómica entre ellos, y desde ahí nació un poco ese sentido cómico. Y es que hablar de esos personajes es recordar la historia y la cultura de este Quito de antaño. Informó Alison Corral. Gracias, Alison, por traernos esos reportajes de antaño, pero también les queremos contar, amigos televidentes y lectores, que los quiteños tienen una forma muy particular para expresarse. Por ejemplo, los diminutivos, o yo puedo decir como guayaquileña serranada, ¡achachay! ¡Qué frío que hace aquí en el Ichimbía! Les vamos a presentar algunos dichos, y si usted, amigo televidente y lector, es un buen quiteño, seguro alguna vez los dijo. A un quiteño se lo reconoce en cualquier lugar, pero no es precisamente por su manera de vestir o de comportarse. Su modo de hablar lo delata, o más bien tiene una forma muy particular de expresarse que lo hace único. Así que ponga atención a estas frases, que de seguro se identificará. Si al quiteño le invitan algo y no está con ganas, pero no quiere ser descortés, dice: ¿Qué más, ve? ¿Cómo estás? Bien. Ay, gracias. ¿Quieres un poco de agua? No, aquí estamos, está bien. Bueno, yo sí. Cuando el quiteño reserva un tiempo prudente para ejecutar una tarea encomendada, pide: Vamos a comprar en la tienda, ve.
No, ve, un segundito. Cuando se planea una actividad en grupo, pero siempre hay uno que no puede ir, se le dice: Oigan ya, pues vamos a comer. Sí. No, yo ya me tengo que ir. Chuta, no, pues así. Expresión utilizada a manera de ruego cuando se necesita un favor. El quiteño dice: Oigan, no hice el deber. Ay, se cacho, yo tampoco hice. Ni yo. Chuta, pero acoliten, no son malitos. Sí, acolito. Está loco. Toma, copia. ¿Qué ves? Qué buenazo, pay, Rosa, pay. La angustia y la incertidumbre por los problemas de los demás que le preocupan, le dice al amigo: Es que ni sabes, terminé con el Pancho. Y ahora ve. No sé, ya voy a ver qué hago. Si se le apetece la comida del prójimo, pídale. ¿Qué más, chicos? ¿Qué fue? ¿Cómo están? Chuta, qué hambre. Agende con alguien una cita que jamás ocurrirá, le dice: ¿Qué fue, loco? ¿Qué es de vos? ¿Qué más, ve? Me tengo que ir. Estoy bien, pero me tengo que ir. Chuta, asomarás, ve. Al solicitar la custodia de sus pertenencias a alguien, le dice: Oye, colítame al baño. Oye, dale, echame un ojito a las maletas. Ya, de una. Estas son algunas de las frases más utilizadas por los capitalinos. La influencia del quichua, el inglés y francés se han adoptado a la cotidianidad y a las conversaciones más comunes. Somos una mezcla bastante abigarrada de características lingüísticas y culturales distintas. Como lo explica el escritor Edgar Allan García, quien publicó en el año 2015 su obra Quiteñísimos, diccionario con más de 700 frases. Muchas de ellas se refieren a varias situaciones. La tendencia hacia los diminutivos y arrastrar algunas consonantes son parte del habla. El quesps, ¿no? Es una forma de unir el qué es pues eso. ¿Qué es pues eso? ¿No? Y lo unes y lo acortas y ya se transforma en quesps o s, por ejemplo. También hay quiteñismos que se utilizan cuando uno se equivoca y nuevamente va a repetir toda la frase. Ya está en rec. Ya van a bajar, ya. Hasta el Palacio de Carondelet llegaron los representantes del Frente Unitario de Trabajadores, quienes se reunieron con el presidente Lenín Moreno. En la cita también se... No, chuta, aguanta, ya me equivoqué. Volvemos a grabar. Si usted ha dicho una de estas frases, siéntase un verdadero quiteño. Informó Priscila Cadena. Bueno, yo también me siento ya una verdadera quiteña, ya después de varios años aquí en la capital de la República, que me ha acogido con mucho cariño. Pero vamos a seguir hablando de Quito, porque vamos a hablar de sus juegos tradicionales, como el trompo y el yoyo, que son parte de la historia de la carita de Dios y que a pesar del tiempo se niegan a morir. De seguro usted en su niñez alguna vez hizo bailar un trompo, pues este divertido juego con el pasar de los años ha ido desapareciendo, pero quien se niega a dejarlo morir es don Gerardo Zavala, conocido como el Yepeto de la Ronda, por fabricar juguetes y trompos de madera. Yo en el arte del torno llevo 50 años, rescate de los juegos tradicionales solo en trompos y hoyos valeros unos 5 años. En su local ubicado en la calle La Ronda, los niños y adultos se divierten al escoger cuál es el trompo ideal para ellos. Es para sacarles de los niños que están en el taller del estudio y tratar de evitar que estén mucho tiempo en los equipos tecnológicos, tanto en lo que es en el internet. ¿Qué le parece hacer bailar un trompo mosca? Este es hecho de un cuerno de toro, ¿no? ¿Ya? Generalmente los trompos, los mejores trompos salen de cuerno. Y si desea un trompo más grande, pues tiene un platillo volador. El secreto para hacer bailar el trompo es que tan solamente que le coja el tino nomás, verle una vez y siga practicando, no es nada difícil. Y si quiere algo propio, pues está el denominado cushpi, que baila a latigazos. Es un trompo ancestral étnico que perteneció a la cultura caranqui. La inspiración de don Gerardo, según nos comentó, llega a la madrugada. En la mañana llega a su taller para dejar volar su imaginación y tallar en madera juguetes como el valero, el yoyo y más.
El valero ya más o menos, junto con el trompo, unos 300 años que está en el Ecuador. No son reinventos nuestros, son de origen asiático. Si usted desea recordar estos tradicionales juguetes y enseñar a sus hijos a jugar con ellos, tiene que visitar el barrio La Ronda, ubicado en el centro histórico de Quito. Informó Patricia Aldaz. Y la última carrera de coches de madera se llevó a cabo en el sur de la capital, en Chillogallo. La adrenalina y la velocidad fueron parte de esta competencia tradicional. Y el 6 de diciembre, día en el que se festeja la fundación de Quito, no podía faltar la tradicional competencia de coches de madera. Esta vez se hizo en Chillogallo, al sur de la ciudad. Muy bien, que no se pierde la tradición. Emocionante. Emocionante la carrera. Los vecinos de todo el barrio salieron a animar a su favorito. Es lindo, por lo menos en un barrio así verde y hermoso, porque nosotros de aquí no salimos al centro, sino solo aquí. Es bonito. Que se preserve esta tradición. Claro, que se conserve todo, para siempre, todos los años, para salir a ver. Organizada por la empresa privada, la competencia se realizó con jóvenes de 18 años en adelante. Son culturas, ¿no?, que se ha venido dando desde hace mucho tiempo y creo que esto despierta a la juventud a adquirir unos conocimientos, destrezas, deshabilidad que realmente los coches de madera. Y aunque hubo algunos heridos, las ganas por querer perfeccionar esta costumbre quiteña no faltaron. Me desconcentré bastante por la gente que se baja, por no atropellarle. Entonces ya quiero evitarle y ya es muy tarde, bueno, pero da muy bien. ¿Emocionante? Sí, emocionante, full emocionante. ¿Te gustó? Claro que sí, lo voy a volver a hacer. Así, los vecinos de Chillogallo despidieron a las fiestas de la Carita de Dios. En Quito informó Andrea Orbe. Cuando son las 19:17, amigos televidentes y lectores, es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV, festejando a la Carita de Dios. Pero mucha atención, porque el gobierno nacional podrá pedir una reparación dentro del juicio que se lleva a cabo por el caso Odebrecht. Y además, un muro de contención en la escombrera del Troje colapsó, lo que ocasionó el deslave que habría dejado un operador desaparecido. Los detalles al regresar. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en el Comercio TV, en una emisión especial por las fiestas de la capital desde el Parque Ichimbía, en el Palacio de Cristal. Desde la altura estamos informándoles a ustedes, pero vamos a hacer una pausa al homenaje a las fiestas de Quito, porque tenemos que hablar de temas políticos, porque el gobierno nacional podrá solicitar una reparación integral en el juicio por asociación ilícita en el caso de Odebrecht, donde está vinculado también el vicepresidente Jorge Glass. Esto pese a la decisión que se adoptó sobre la Procuraduría. Así lo aseguró el fiscal Carlos Vaca Mancheno. Que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia haya declarado el abandono de la acusación particular de la Procuraduría General del Estado en el juicio por asociación ilícita por el caso Odebrecht no significa que el Estado ecuatoriano pierde el derecho de reclamar la reparación integral. Así lo sostuvo Carlos Vaca, fiscal general del Estado. Independientemente de la presencia o no de acusadores particulares, la Fiscalía representa a la sociedad en este proceso, representa a la ciudadanía en este proceso y va a solicitar la reparación integral como corresponde. Vaca explicó que la reparación integral está en manos del tribunal. Forma parte de la decisión que deben tomar los señores jueces del momento de emitir sentencia. En el día 12 de la audiencia se culminó la etapa probatoria. Este jueves inician los alegatos. El vicepresidente sin funciones Jorge Glass, uno de los 9 procesados, se muestra optimista. Hasta ahora, compañeros y compañeras, nadie ha podido presentar ni media prueba partida por la mitad en mi contra. Fiscalía durante más de 7 días actuó prueba documental, testimonial y pericial, más allá de lo que se diga, más allá de las afirmaciones que se hagan, son simple y llanamente afirmaciones que se hacen y que deben tomarse de quienes provienen. Así se llega a la recta final del juicio. La etapa de alegatos estará dividida en 4. Existencia del delito, responsabilidad de la persona en el hecho, pena aplicable,
y reparación integral, informó Héctor Romero. Precisamente en este tema les vamos a explicar por qué parte de la representación del gobierno en el juicio del caso Odebrecht está en peligro. El retraso de los delegados de la Procuraduría en el 11º día de audiencia de juicio contra el vicepresidente Jorge Glass y 8 procesados más, acusados del delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht, redujo la posibilidad de obtener una reparación económica para el Estado ecuatoriano en caso de que existiera un fallo favorable. La presencia de la Procuraduría del Estado en representación del Estado ecuatoriano como acusador particular tiene por propósito hacer valer las pruebas de cargo para abundar en la responsabilidad de los procesados y sobre todo en la cuantía de la reparación que debería entregarse como consecuencia de la sentencia condenatoria. Según el jurista Gustavo Medina, la Procuraduría podría apelar la decisión del tribunal que lleva la causa, quien declaró en abandono la acusación particular presentada por esta institución. Pero lo que hay que establecer si esta tardanza debe ser al inicio de la audiencia o un episodio de esa audiencia que se realiza por partes dada la complejidad y largueza de la misma. Sin embargo, el economista Jorge Rodríguez, integrante de la Comisión Anticorrupción, calificó como una mala participación la actuación de la Procuraduría en este juicio. Participaron casi al último en un tema que es de vital importancia y participan mal, porque tienen que ser demasiado detallosos en el manejo de un tema de esta naturaleza. La Procuraduría es parte acusatoria en este juicio, por lo cual de ratificarse la sanción contra este organismo gubernamental, el Estado perdería la posibilidad de solicitar la indemnización por los daños provocados por la entrega de presuntas coimas en contratos realizados entre Odebrecht y nuestro país, informó Sofía Vintimilla. Vamos a retomar los temas referentes a la capital de la República por sus 483 años de fundación que se celebran este día, 6 de diciembre. Porque hace pocos minutos en el Teatro Nacional Sucre acaba de concluir la sesión solemne ofrecida por el municipio capitalino y que estuvo con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno. Allí está nuestra compañera Patricia Aldaz para darnos los detalles sobre este evento conmemorativo. ¿Cómo estás, Patricia? Cuéntanos, algunas personalidades y personajes importantes de la capital fueron reconocidos en esta sesión solemne. Buenas noches. María Fernanda, amigos en casa, una excelente noche. Efectivamente, me encuentro en el Teatro Nacional Sucre, en el Centro Histórico de Quito, donde se llevó a cabo la sesión solemne por el 6 de diciembre, por los 483 años de fundación de la capital. Entre los asistentes al evento estuvo el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y su esposa, así también el presidente de la República, Lenín Moreno, acompañado también de su esposa, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, entre otras varias autoridades. En el discurso, el burgomaestre hizo mención acerca de las obras realizadas durante su gestión, entre ellas la obra principal, el Metro de Quito. También mostró su apoyo y su respaldo al presidente Lenín Moreno y a la consulta popular. Escuchemos parte de su discurso. Durante estos 3 años y medio, nuestra alcaldía planteó de forma generosa y auténtica el diálogo y el respeto como una manera distinta de resolver los conflictos políticos y responder a las inquietudes ciudadanas. No nos equivocamos. El paso del tiempo nos ha demostrado que la convivencia pública no funciona cuando la polarización y el revanchismo se imponen. Usted, señor presidente, ha demostrado que ese diálogo generoso y auténtico entre ecuatorianos es la fórmula para enfrentar los desafíos de la patria y que lo primero que se debe hacer es dialogar y tender la mano precisamente a aquellos que no coinciden con nuestras visiones políticas y filosóficas. Cuente conmigo siempre como un aliado en esa búsqueda de estabilidad económica y prosperidad. Que los conflictos políticos con quienes soñaban con eternizarse en el poder
no lo distraigan de lo trascendente y de lo responsable. Por su parte, el presidente Lenín Moreno mencionó que durante sus 6 meses de gobierno el proceso de diálogo ha sido exitoso. Así también hizo un llamado a la ciudadanía a votar en la consulta popular 7 veces sí. Escuchemos. En solo 6 meses pasamos de una extrema polarización a un acercamiento entre hermanos, a ese conversar entre vecinos. Estábamos extremadamente polarizados, es verdad. Y en tan poco tiempo logramos esto. Imagínense lo que podríamos construir en 4 años si nos mantenemos unidos, remando todos en el mismo sentido. Aprovecho la oportunidad para agradecer al señor alcalde y a los queridos habitantes de Quito por el apoyo a la consulta popular. La capital del país ha desempeñado papeles históricos en la consolidación de la democracia ecuatoriana. El próximo 4 de febrero no será la excepción. Ustedes deben defender su derecho a ser parte de las grandes decisiones. ¿Qué mejor oportunidad para hacerlo que diciendo, propongo yo, 7 veces sí a las demandas ciudadanas? En este evento también se realizaron varias condecoraciones. De entre los que fueron condecorados estuvo la Comisión Anticorrupción por haber denunciado varios delitos cometidos en el gobierno anterior. Contarles además que ya las autoridades y asistentes a este evento se retiraron a un pequeño festejo por los 483 años de fundación de la Carita de Dios. María Fernanda, continúas tú desde Litzinvía con más información. Una buena noche. Buenas noches y que viva Quito. Patricia Aldaz, muchísimas gracias por ese informe cuando son las 19:30 desde el Teatro Nacional Sucre, por supuesto, con la sesión solemne en conmemoración a la capital de la República. Ahora nos vamos al ámbito electoral porque el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó precisamente los documentos electorales, entre ellos el diseño de la papeleta con las 7 preguntas de la consulta popular y referéndum para el próximo 4 de febrero de 2018. Esta es la papeleta electoral con la que más de 13 millones de ecuatorianos ejercerán su derecho al voto el próximo 4 de febrero de 2018 para la consulta popular y referéndum. El diseño de la misma fue aprobado este miércoles en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. La que vamos a aprobar es ya elaborada y trabajada con el personal técnico del Instituto Geográfico Militar. Es decir, el personal técnico del CNE en conjunto con el personal técnico del IGM han estado trabajando ya permanentemente. Son 8 medidas de seguridad que propuso el Instituto Geográfico Militar. El documento es en tamaño A3 con trata de color para que se puedan diferenciar las 7 preguntas. Cuenta con las bandas y sellos de seguridad. Tendrá un efecto anticopia y código de barras de serie, además de microtexto de iniciales del CNE. Es decir, es un documento inalterable. Esa es la información que de manera general puedo dar al público porque obviamente al tratarse de medidas de seguridad lo que tratamos es de que sea un documento inviolable. El uso de biombos para las votaciones serán los mismos que se utilizaron en elecciones anteriores, así lo explicó el consejero Mauricio Tayupanta. Vamos a utilizar para que haya una facilidad de tiempo en la votación de los ciudadanos 3 biombos, de tal manera que la persona llega a la junta del receptor del voto, se identifica y tiene facilidad en 3 biombos para votar. Según el consejero Paul Salazar, el 21 de diciembre de este año se tiene previsto arrancar con la impresión de los documentos, que estará a cargo del Instituto Geográfico Militar. Esta labor, en paralelo, vamos a sostenerla en cuanto a la integración también de los paquetes electorales, de tal manera que hasta aproximadamente entre el 20 y 21 de enero concluiremos tanto la impresión de las papeletas electorales así como de los documentos electorales. En los próximos días, los consejeros deberán definir el cronograma electoral, informó Priscila Cadena. 19:33 y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dio a conocer su posición y la de su partido político frente a la consulta popular que fue convocada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Llegó temprano como es habitual para la entrevista radial. Poco más de media hora tuvo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para referirse a temas de interés nacional. Entre ellos, la consulta popular fue uno de los puntos abordados. Hay gente que se ha opuesto a la consulta, cosa muy distinta de oponerse al sí
y favorecer el no. Eso es un derecho. Pero lo que no hay derecho es que por miedo a que pierda el no, que creo que conviene que pierda y que gane el sí, se quiere evitar que el pueblo dueño de la democracia se pronuncie. También dio a conocer la posición de su movimiento político frente al nuevo proceso electoral. Y por eso yo creo que hay que votar que sí. No se trata de que votar sí es votar a favor de alguien y votar no es votar en contra de alguien. No se trata del Partido Social Cristiano, yo he sido muy claro, al menos ese es mi criterio. Además tocó el tema del proyecto de reactivación económica. Porque en una economía débil usted pone tributos, impuestos y las recaudaciones bajan. Yo creo que estos señores han confundido subir impuestos con subir recaudaciones. Que suban las recaudaciones en un estado es loable, obviamente si se invierten bien, porque a más dinero que tiene el estado, si se invierten bien esos recursos, eso es salud, eso es educación, eso es seguridad. Informó Julio César Saona. José Luis Chiriboga, hijo del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, testificó ante la justicia de los Estados Unidos dentro del caso FIFA Gate. José Luis Chiriboga, hijo del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga Acosta, declaró ante la justicia estadounidense que lavó cerca de $2,8 millones para su padre, utilizando su cuenta bancaria en Miami, en donde recibía las transferencias que fueron justificadas ante el banco como trabajos de consultoría jamás realizados, para luego los pagos ser enviados a otras 2 cuentas de su propiedad. Dentro de su declaración también detalló la ruta de esos recursos, señaló que su padre usaba el dinero de las coimas para financiar eventos artísticos, pagando así shows de músicos como los Enanitos Verdes, el DJ David Guetta, José Luis El Puma Rodríguez y Juan Luis Guerra. Otro de los destinos del dinero fue a través de la compra de un departamento en Miami valorado en $400,000. También detalló que hacía retiros inferiores a $10,000 para así poder ingresar el dinero al país sin llenar ningún tipo de formularios sobre su procedencia. El exfuncionario de la Ecuafútbol se encuentra detenido bajo arresto domiciliario en Quito, luego de ser sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos, informó Adriana Rojas. Así es, el muro de contención de la escombrera El Troje al sur de la capital colapsó, haciendo que se produzca un deslave que dejó como saldo un obrero desaparecido. La emergencia se reportó cerca de la medianoche. Personas que trabajaban en la escombrera se percataron que con el movimiento de la tierra, la volqueta y la pala mecánica empezaron a rodar sin control. En cuestión de segundos desaparecieron en medio de las tinieblas. Ayudados con linternas intentaron saber de las personas que estaban a bordo, pero la voluntad no era suficiente. Minutos después llegaron al sitio unidades de rescate del cuerpo de bomberos, quienes en primera instancia encontraron en la cabina a los 2 ocupantes de la volqueta. El momento que tenemos gran cantidad de lodo, no sabemos dónde estamos ubicados, nos desesperamos, comenzamos a estar desubicados y no sabemos qué hacer. Los 2 hombres fueron rescatados con vida, estaban asustados y con signos de hipotermia. Luego de ser evacuados y estabilizados por paramédicos, fueron trasladados a una casa de salud. En 2 horas se ubican a 2 personas ilesas, están estables. Las tareas continuaron hasta el amanecer. Al operador de la pala mecánica no lo encontraron en la cabina. Apoyados con herramientas y linternas, caminaron por varias horas en medio de los escombros. El cansancio llegó y del maquinista no había rastro alguno. Está una puerta abierta del bulldozer, porque el momento que llegamos al bulldozer todavía sigue girando las ruedas del bulldozer y apagamos. Aproximadamente 90.000 metros cúbicos de escombros bajaron entre palos, piedras y lodo. Las labores de búsqueda para lograr recuperar al maquinista de la pala mecánica se mantienen. Aparentemente el operador, al ver cómo la pesada pala era arrastrada, saltó, pero fue la peor decisión. Presuntamente fue abrazado por el deslave que bajó cerca de 2 kilómetros, acabando y tapando lo que encontró en el camino. Bastante preocupado por la tragedia que ha habido y es una pena porque es como un miembro de la familia en el trabajo. La mancha en los árboles que soportaron el peso de los escombros hace presumir que el deslave alcanzó varios metros de altura. En Quito informó Iván Casamen.
El colapso de este muro de contención ocasionó también daños en el canal de agua del río Pita, generando el desabastecimiento de líquido vital en algunos barrios de la capital de la República. Es una emergencia en la que trabajan sin ver el reloj. Lo importante es en el menor tiempo poder restablecer el servicio de agua potable, aunque el alcalde prefiere no hablar de días ni horas, pero dijo que personalmente estará al frente del operativo. Tal es un accidente el que ha sufrido la ciudad, pero ante lo cual el municipio de Quito está respondiendo de manera rápida y frontal. Producto del derrumbe, miles de metros cúbicos de tierra se deslizaron a lo largo del Parque Metropolitano del Sur, afectando un tramo del canal del río Pita que abastece de agua potable a varios sectores de la ciudad, empezando en el sur de la urbe hasta llegar al norte. Es decir, tome las precauciones del caso, el líquido vital no saldrá por la llave. Hemos establecido un puesto de mando con cuerpo de bomberos, obviamente en GIRS, el EMAPS, el COE, riesgos, y vamos a establecer las primeras evaluaciones. A simple vista, cerca de medio kilómetro del canal fue dañado por el deslave. En el sitio, maquinaria pesada evacúa los escombros. La empresa metropolitana de agua potable activó un plan de contingencia para abastecer del servicio básico a las zonas afectadas, donde se priorizará el abastecimiento a hospitales y centros de salud. La circulación de tanqueros para abastecer de agua, especialmente a edificaciones que realizan, por ejemplo, tareas de servicio social. Una vez retirado el material acumulado, técnicos del EMAF realizarán una valoración de las condiciones del canal. Estiman que los trabajos de evacuación duren al menos 24 horas. Hay un llamado a los quiteños a ahorrar el líquido vital, a actuar con solidaridad en esta situación de emergencia. Al mismo tiempo está en marcha una investigación para saber qué pasó, por qué se produjo el deslave. La escombrera está a cargo de una empresa privada contratada por el municipio. No quisiera adelantar criterios hasta tener un informe técnico profundo, adecuadamente elaborado para poder establecer las causas y los posibles responsables de lo que sucedió. Una emergencia que opacó los festejos por la fundación de la capital de los ecuatorianos. En Quito informó Iván Casamen. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Nos despedimos de este maravilloso lugar, este hermoso paisaje que nos da la carita de Dios en su día, celebrando la fundación de los 483 años. Nosotros nos despedimos desde el Parque Ichimbía, el Palacio de Cristal, gritando ¡Viva Quito! Un abrazo grande para todos. Versos y canciones, Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías, pareces una reina de leyenda.